La vez pasada estuvimos hablando sobre algunas de las diligencias de condición voluntaria, específicamente de la ausencia y de la muerte presunta. No sé si tienen alguna duda de esos temas antes de que continuemos. ¿No? Entonces, vamos a continuar este otro tema. ¿Qué son los trámites que son necesarios para poder disponer de los bienes de menores incapaces o de ausentes? Que en la práctica se acostumbra a abreviar el nombre como diligencia de utilidad y necesidad, que de hecho, como vamos a ver en un momento cuando desarrollemos el tema, pues tiene algún fundamento en usar esa abreviatura, o sea que no está mal. Puede ser diligencias para la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, tendría el nombre largo, puede ser que sea un nombre corto, cualquiera de los dos está bien. El fundamento sustantivo de la existencia de esas diligencias son todos estos artículos que vemos por acá. Para empezar, el Código Civil, el artículo 264, que dice: los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad, y previa autorización del juez competente e intercesión del Ministerio Público, o sea, de la Nación. En 265, que dice: tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de 1 año sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados por menor valor del que se cotiza en la salida de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de la tercera persona. 266, siempre que el juez conceda licencia para enajenar o gravar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o el monto del crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiera, se invierta debidamente depositándose en el centro de un establecimiento bancario. Entonces, como vemos aquí, básicamente las diligencias tienen relación con 3 categorías de personas: los menores, los incapaces, los ausentes. Tanto a los menores como a los incapaces los podrían representar 2 tipos de personas vinculadas con ellos. Por una parte, los padres en ejercicio de la patria potestad, que digamos sería lo normal, y en ausencia de ellos, si por alguna circunstancia especial se les ha retirado el ejercicio de la patria potestad, pues entonces un tutor. Hasta ahorita tenemos cubierto que dice el código respecto a los padres en ejercicio de la patria potestad. Luego veamos qué dice de la tutela. El 332 dice: el tutor necesita autorización judicial primero para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor o incapacitado, para dar los primeros en el reglamento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbre pasivos y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos en que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. Segundo, para tomar dinero mutuo debiendo sujetarse a las condiciones y garantías que acordó el juez. Tercero, para repudiar herencias, legados y donaciones. Cuarto, para transigir o comprometer en árbitro las cuestiones en que el pupilo tuviera interés. Quinto, para hacer pago de los créditos que tengan contra el menor o incapacitado. Y sexto, para resolver la forma, condiciones y ganancias en que debe colocar el dinero del pupilo. Luego, el 363, que dice: el patrimonio familiar termina, tercero, cuando se demuestre la utilidad y necesidad para la familia de que el patrimonio familiar quede extinguido. El 50, que se refiere a los ausentes, y dice: el representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y permisiones de los tutores que fueran aplicables. Y el 60, que dice: el administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Y finalmente, en el Código Civil, en el 29, que dice: la herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapacitados será aceptada por su representante
la renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial del Ministerio Público. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil, el 415 y el 420. 415, que siempre referido a los ausentes, dice: por Ministerio de Ley, en la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral, de herencias o donaciones ilegados, necesita de autorización judicial. Estas nuevas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar al presunto ausente durante la vigencia que se refiere a esta sección. El 420, que dice: para enajenar o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, y que los tenga bajo su administración de la licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hasta ahí nos quedamos. Ese es el fundamento sustantivo, decíamos, de la existencia de estas diligencias. Básicamente de lo que se trata es de que la persona que represente al menor, al incapaz o al ausente tiene en líneas generales facultades de una ordinaria administración, pero para actos que excedieran de esa ordinaria administración y que ya se pudieran considerar de disposición, aunque no necesariamente impliquen la traslación de dominio del bien, como por ejemplo los que veíamos de adquirir, celebrar contratos de arrendamiento por más de un año, o por más de 3 años, o participo de arrendamiento por más de un año, o adquirir obligaciones, o garantizar con bienes representados en alguna obligación, etc. Entonces, en todos esos casos se necesita de autorización judicial. Básicamente el trasfondo que está en esto es que se supone que este representante del menor, del incapaz o del ausente debe velar por los intereses de su representado, y eso debería ser así en cualquier acto o contrato que pudiera celebrar. Si eso no pasa en un contrato que sea de ordinaria administración, es decir, si no vela este representante adecuadamente por los intereses del menor, del incapaz o del ausente, en un contrato que sea de mera administración, digamos que se supone que no existe un daño económico o un perjuicio económico tan grave para los intereses de ese menor incapaz o ausente. Y en todo caso podrá reclamarlo cuando llegue a la mayoría de edad y plantee un juicio de rendición de cuentas o daños por juicio, con lo que ustedes quieran. Pero en el caso de actos o contratos sí implican la disposición, se supone que el daño o perjuicio podría llegar a ser mucho más grave. Entonces, también hay que balancear el hecho de que se necesita tener una cierta agilidad en la administración de los bienes. Es decir, si para cualquier contrato de arrendamiento por 2 o 3 meses necesitáramos una autorización judicial, pues tardamos más en obtener la autorización judicial que el plazo del arrendamiento, y tampoco se trata de impedir la administración. Entonces, como buscando un justo balance entre ambas cosas. Lo que dispone la ley es para que sea ordinaria administración, haga por el hecho de ser representante y tener la administración de los bienes, ya tiene las facultades para celebrar esos actos y contratos. Ahora, lo que exceda de la ordinaria administración, pidan una autorización judicial para que con este procedimiento que vamos a ver aquí se verifique que los intereses de ese menor, de ese incapaz o de ese ausente estén adecuadamente protegidos. Primero, por los actos procesales en sí mismos que es necesario llevar a cabo, que hay que acompañar a los sustitutos, que es necesario probar, etc. Luego, por la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Por último, por la intervención misma del juez, que en la resolución final que dicte tiene que decidir si aprueba o no que se llegue a cabo la negociación. La vez pasada que les di unas copias, creo, pero no estoy seguro, que ya iba de estas diligencias de realidad y necesidad. Si ya iba, es exactamente lo mismo, o sea que pueden olvidarse de cualquiera de las dos, la que les estoy dando hoy, y la que tengan su oportunidad de diligencia de realidad y necesidad, es exactamente lo mismo. Y como no me recordaba, preferí ponérselas otra vez. Ahora todas las otras 3 sí son cuestiones nuevas que vamos a ver más tarde. Entonces las diligencias de utilidad y necesidad, igual que todas
todas las otras empiezan con una solicitud. Y en esta solicitud tenemos que cumplir con los requisitos que establece el artículo 421 del Código. Dice que el solicitante manifestará ante el poder respectivo. Primero, el título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar. Es decir, yo soy padre en ejercicio de la patria potestad de este menor, o soy tutor de este menor, o soy guardador de los bienes de este ausente. Y acreditar su certificación de partida de nacimiento si fuera padre, con su certificación que le extiende el juez si es tutor, con su certificación que le extiende el juez si es guardador. Una cuestión bien importante aquí es el tema de la legitimación y de la existencia o no de representación. ¿Quién promueve estas diligencias? Supongamos que los bienes son de un menor de edad que está bajo la patria potestad. ¿Quién promueve las diligencias? ¿Usted qué dice? Los padres. Para empezar, bien que ella haya hecho el uso del plural. Normalmente, como hablábamos en alguna clase anterior, la patria potestad la van a ejercer conjuntamente los padres. Ya si falleció uno de los dos, si las circunstancias que establece el código no la tiene uno, pues parecerá que la tenga. En principio serían los dos. Luego, esos padres, ¿cómo comparecen? ¿En nombre propio, representando a alguien? Ejercicio de su patria potestad. Eso, ¿todos de acuerdo con eso? En este caso, los padres del menor, en el ejercicio de la patria potestad, lo que hacen es como que representar al menor. En el caso de la legitimación que usted tenía, es el derecho que posee una persona sobre sus bienes, ya sean bienes o muebles, para promover determinadas acciones. Entonces, desde mi punto de vista y bajo este precepto, diría yo que el menor es el que debe de alguna forma como que motivar las diligencias, y los padres en su representación van a ser los que van a ir impulsando el diligenciamiento de estas diligencias de los bienes, ¿verdad? O sea, usted dice las tendría que promover por sí mismo el menor de edad en este caso. Los padres son los que comparecen. Bueno, los padres son los que promueven las diligencias, pero el que está legitimado con el derecho es el menor de edad. O sea, usted concuerda con todos los demás en que los padres parecerían representando al menor de edad. Yo tengo tutor, digamos, que estoy administrando los bienes del menor, yo tengo que pedir la autorización judicial para que en el ejercicio pues, de la administración de los bienes yo los venda o lo alquile Esa es la respuesta correcta. En este caso, para estas diligencias, estas personas están promoviendo las diligencias porque son, en el ejemplo que teníamos, padres en ejercicio de la patria potestad, es decir, son representantes de este menor. Pero para comparecer a las diligencias no comparece el representante del menor, porque el menor no es el que necesita la autorización judicial. El que necesita la autorización es el padre que está ejerciendo la patria potestad, o el guardador del menor ausente, o el tutor del menor o del incapacitado. Es decir, yo como representante tengo un cierto cúmulo de facultades de representación y de administración, y lo que necesito es que me lo extiendan un poquito para celebrar este acto o este contrato, que por supuesto va a ser el acto o contrato que me va a autorizar el juez, sí va a ser en representación del menor y supuestamente en interés de ese menor, pero el que necesita las facultades soy yo, entonces no comparezco ejercitando una representación, comparezco en nombre propio. Ya dentro de los hechos, en cumplimiento de estas normas, tengo que decir que soy padre de ejercicio de la patria potestad de fulano de tal y que lo que fue tal cosa, y que lo que todo la administra los bienes, etcétera, etcétera, pero las diligencias como tales las promuevo en nombre propio. Entonces sigue siendo segundo los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Tercero, los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación. Cuarto, las bases del contrato respectivo. Quinto, los bienes que administran una designación de los que se propone enajenar o grabar. Entonces, con estas diligencias hay que ir bien
El nombre que decíamos que comúnmente utilizamos para estas diligencias es diligencias de utilidad y necesidad. Y la mayoría de normas que se refieren al tema hacen referencia igual a la utilidad y necesidad, como esta que acabamos de leer en el 421, los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato de obligación. Pero veamos, por ejemplo, el 420. Para enajenar o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta la utilidad del acto que se pretende verificar. Aquí no usa I, usa O. Y en realidad, todos los demás artículos, casi todos los demás artículos hacen referencia a utilidad y necesidad, pero en realidad aquí de lo que se trata es de utilidad o necesidad. Normalmente la utilidad y la necesidad son dos cosas totalmente distintas, y normalmente en cuanto a una posible negociación que se va a llevar a cabo en nombre de este menor incapaz o de este ausente, va a haber utilidad o va a haber necesidad. Normalmente es una de las dos. Es un poco difícil pensar en un caso en el que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Puede haber, pero no necesariamente. Y de hecho, el juez, para declarar con lugar estas diligencias, no exige que concurran ambas circunstancias como una que ocurra es suficiente. Por ejemplo, yo soy tutor de este menor de edad y resulta que este menor de edad necesita una operación. Y pues, a lo mejor yo, pariente soy del menor, no tengo una obligación propia de costear yo esa operación, o aunque sea pariente, a lo mejor no tengo los recursos para costear esa operación. Y luego resulta que este menor de edad tiene un bien inmueble a su nombre que sería suficiente para costear la operación. Entonces, ahí ¿qué es lo que hay? Y lo que hay es una necesidad de vender el bien. A lo mejor no reporta utilidad alguna, no va a obtener una ganancia, lo va a vender por el precio de mercado, a lo mejor la cuestión está muy grande que lo va a vender por menos del precio del mercado. Pero sí hay una cuestión de necesidad. Si no conseguimos el dinero y no operamos al menor a lo mejor hasta se muere. Entonces es una cuestión de pura necesidad. Ahí no habría un tema de utilidad. Una utilidad, por ejemplo, sería, resulta que hay un banco que tiene una agencia bancaria y al lado de esa agencia bancaria existe un terreno sin construcción. Entonces el banco, como ya tiene su infraestructura, ya construyó su bóveda, etc., le sale mucho más beneficioso para sus intereses comprar ese terreno que está a la par, si quiere ampliar su agencia bancaria, que ir a buscar un terreno a otro lado. Y como está esa circunstancia de que le resulta de utilidad al banco comprar ese terreno, ofrece un precio superior al de mercado, ofrece pagar el doble de lo que cuesta ese terreno. Entonces a lo mejor el dinero como tal entre la bolsa no lo necesitaba este menor, este incapaz o este ausente, porque no había necesidad de hacer un gasto. Entonces ahí no hay necesidad de celebrar el contrato. Pero sí hay una manifiesta utilidad. Si no se lo vendo a este banco que necesita ampliar su agencia y está dispuesto en este momento a pagar el doble, se va a olvidar del tema, va a ir a construir a otro lado, y yo, si lo quiero vender después, lo voy a tener que vender al precio de mercado. Entonces lo que hay es utilidad nada más, no hay necesidad, y perfectamente en ese caso igual el juez podría autorizar que se lleve a cabo el contrato. Ahora, como decíamos, aunque no es lo más frecuente, sí podrían haber casos en el que haya al mismo tiempo utilidad y necesidad. Si resulta que el menor de edad que necesitaba operarse, en el primer ejemplo que vimos, es el mismo dueño de este terreno por el que el banco está dispuesto a pagar el doble, pues en ese caso hay necesidad y hay utilidad. Pero lo importante de tener en cuenta aquí es que no es necesario que concurran ambas circunstancias, con una de las dos es suficiente. ¿Vamos hasta aquí? ¿No hay dudas? En el ejemplo, no sé si la tiene, pero en el ejemplo que nos dio, la utilidad sería para el banco, pero obviamente el menor tendría un beneficio. Sí, porque la verdad es que como el banco le interesa particularmente ese terreno, está dispuesto a pagar el doble del precio del mercado.
Entonces, si usted, que es la madre de este menor que está ejercitando la patria potestad, le vende al banco este terreno, con el mismo dinero puede ir y comprar dos terrenos, o comprar uno igual y poner el otro dinero a plazo fijo, etc. Entonces, el ejemplo lo ponía porque hay una razón de importancia para este banco de por qué está pagando el doble del precio del mercado, pero la utilidad que nos interesa ahí es la del menor, no del banco, no importa. Entonces, estas circunstancias como las que vimos en estos ejemplos sería lo que sería ver en ese inciso segundo que habla de los motivos que deberíamos solicitar la licencia. Luego, los medios de prueba, que dependerá del caso. Las bases del contrato respectivo, esto es bien importante. En esa solicitud inicial, yo tengo que decir, hasta con toda la individualidad que sea posible, cuáles serían las estipulaciones de ese contrato, si es que el juez lo autoriza, a quién se lo voy a vender, por cuánto se lo voy a vender, cuál va a ser el medio de pago, qué voy a hacer yo después con ese dinero, etc. Y el 5 también es importante por el hecho de que muchas veces se confunden en el cumplimiento del requisito. Solo me dicen, mire, yo administro este bien de este menor, la finca tal, fulio tal, libro tal, y necesito vender o resulta útil venderlo por estas razones. Pero la norma hace referencia a los requisitos. Los bienes que administra, todos los bienes que administra. Si administro 10 bienes, aunque solo voy a venderlo, tengo que hacer ahí un listado de los 10 bienes que administro. Si solo administro este bien, igual tengo que decir únicamente administro este bien y este bien es el que quiero disponer, que es el otro requisito, con designación de los que se ponen a grabar. Entonces son dos cosas distintas. Primero, un listado de todos los bienes que estoy administrando y luego de esos bienes, cuáles voy a vender o a grabar. Entonces, sigue con una resolución cuando el juez se admite para su trámite las diligencias en la que ordena las pruebas según lo que dice el artículo 422. El juez, con intervención del Ministerio Público y del procurador en su caso, únicamente en el caso de que sea un tutor el que está compareciendo, que son padres en ejercicio de la patria potestad o guardador, ¿no?, mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio con las diligencias que estimen convenientes. Entonces, se reciben esas pruebas, que aquí tendríamos que tener en cuenta el artículo 420. Dice que se necesita la autorización judicial, dice el primer párrafo, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en el resultado. Entonces, esas circunstancias son las que tendríamos que acreditar con estos medios de prueba. Y el código pareciera a continuación dar un listado taxativo de los casos en los que esto se puede hacer. Entonces dice, hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes menores incapaces o ausentes. Primero, segundo, tercero, y se acabó. En realidad no es así. En realidad este no es un listado taxativo, sino son más bien una especie de ejemplos que tiene el código. Más o menos la idea es decir, si usted acredita alguna de estas circunstancias, sus diligencias serían procedentes. Ya en esos casos específicos, cuando usted acredita esas circunstancias, las diligencias son procedentes. Fuera de esos casos, se puede autorizar también la disposición o gravamen de los bienes de los menores, los incapaces o los ausentes, pero entonces ya quedamos sujetos a la consideración del juez porque ya no encajan en estos modelos que tiene la norma. Entonces dice, primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor incapaz. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio de grabarlos. Tercero, cuando se proporciona la organización de un gravamen mayor o otro menor. Como les digo, no es un listado taxativo. En otros casos igual se puede autorizar. Luego el juez practica de oficio cualquier diligencia que considere necesaria, si es que considera necesario practicar algo, y además se lleva a cabo la tasación de los bienes si fuera necesario.
Entonces dice el 422, el juez con intervención del Ministerio Público y el consultor en su caso mandará a recabar la prueba propuesta. Y a lo que nos interesa practicará de oficio cuando las diligencias estimen convenientes. En caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un experto del nombramiento del juez. Entonces aquí, en ese caso, en cuanto a la tasación, normalmente en cualquier trámite que uno inicie, se supone que lo que uno debería buscar es lograr una resolución final en el menor tiempo posible. Entonces, aunque como les he dicho, en todas las diligencias de jurisdicción voluntaria no tenemos tanto problema con el hecho de que si no va todo exactamente como debería ir, me pueden rechazar las diligencias, o que si no tengo un tiempo específico para la prueba, etc. Pues la idea es que uno plantee sus diligencias de la mejor manera posible y allanando el camino lo más posible, de tal manera que en un corto tiempo el juez pueda estar en condiciones de resolver. Entonces, ¿qué dice ahí? Va a haber una tasación de bienes si es necesario. ¿Y cuándo es necesario? Normalmente, cuando estemos hablando de bienes inmuebles. Esencialmente es el caso en el que automáticamente la mente dice, pues aquí los intereses económicos podrían ser más fuertes, aunque a lo mejor pudiera ser que hayan bienes muebles de mucho mayor valor que un inmueble, por ejemplo una extensión considerable de ganado o qué sé yo. Pero la idea aquí es que si yo creo que el juez pudiera llegar a considerar necesaria que se practique una tasación de los bienes, lo más recomendable es que yo, antes de promover las diligencias, contrate un evaluador autorizado y adjunte a mi solicitud inicial un avalúo. Entonces, ya si el juez desconfía mucho de ti, pues igual puede ordenar otra vez la tasación de los bienes, pero normalmente no lo va a hacer. El evaluador autorizado se supone que tiene una capacitación para esos efectos, además tiene una especie de fe pública en cuanto al valor que se le puede asignar a ese bien. Entonces lo normal sería que el juez estuviera convencido del valor que le da el evaluador y entonces no va a ser necesaria esa tasación de los bienes, que en realidad incluso si seguimos lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, lo vamos a explicar. Este avalúo tendría que ir como medio de prueba, tendría que ir escrito entre los hechos. Deberían ser las dos cosas, porque digamos, usted le tiene que argumentar al juez en sus hechos que esta negociación que usted está proponiendo es útil o es necesaria para los intereses de la persona que usted está representando. Entonces, pues normalmente va, sea lo que usted esté invocando como sustento de su solicitud, va a tener que hacer alguna relación al precio en el que propone usted vender el bien. Entonces, con los ejemplos que teníamos, usted dice, mire, el valor de mercado de este bien es de 1 millón de quetzales y este banco me ofrece pagarme 2 millones. Entonces, de todos modos, tiene que hacer relación a eso. Dice, de conformidad con lo que me indicó el evaluador autorizado fulano de tal, o su informe de fecha tal, el valor de mercado de este bien es tal. Entonces, igual, además, dentro de sus medios de prueba, lo individualice y lo acompañe. El evaluador autorizado no habría, digamos, en la solicitud no habría que, digamos, probar que está autorizado o qué sé yo. No. Solo comentarlos. Sí. Es como que, digamos, usted como abogado va a auxiliar el memorial, tampoco acompaña una certificación de que es colegiado activo. Por supuesto, si yo como interesado, como contraparte, pruebo que usted no era abogado colegiado, pues puedo impugnar las resoluciones que el juez dictó admitiendo para su trámite las solicitudes que usted haya auxiliado. Por eso es incluso vamos a ver en un momento que la misma ley dice que el juez da esta aprobación bajo la responsabilidad de todos los que han participado en el trámite. Entonces, si usted como abogado hizo constar en el memorial que acompañaba un avalúo por evaluador autorizado, yo como padre en ejercicio de la patria potestad, que soy el que está pidiendo la solicitud, dije que el evaluador era autorizado y este señor firmó un avalúo diciendo que era evaluador autorizado, todos somos responsables de este tema.
caso de que esté solicitando la autorización sea un tutor, se le da intervención al protector y después a la Procuraduría General de la Nación. En todos los demás casos, directo intervención a la Procuraduría General de la Nación porque no hay protector. Pudiera ser que hubiera alguna oposición en cualquier momento. Por eso es que parece esto como un rombo en vez de tenerlo más o menos de la misma forma de lo demás como otro color, porque para empezar no es necesario que haya oposición y no necesariamente va a ocurrir, y luego no es en algún momento específico, sino en cualquier momento antes de que se resuelva la solicitud pudiera ser que alguien plantee una oposición. Entonces dice el artículo 423: recabada la prueba que oído el Ministerio Público, el juez dictará auto que deberá contener. Primero, si son no fundadas las oposiciones que se hubieran planteado. Salud. Por eso es que esa oposición se resuelve en el auto, no pasa como en otros procedimientos de protección voluntaria que el juez declara contencioso al asunto y lo manda a resolver sus diferencias a donde corresponde, sino aquí mismo el juez declara si son no fundadas las oposiciones, que pudiera ser de cualquier otro interesado o pudiera ser de la misma Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación pudiera decir: mire, aquí resulta más riesgo para los intereses de este menor que se venda el bien, aunque supuestamente está con un valor superior al del mercado, a conservar el bien. Mejor en protección de los intereses del menor y me inclino porque se conserve el bien en su propiedad, o no está suficientemente acreditado que hay utilidad o que hay necesidad, o lo que ustedes quieran. Procuraduría se puede poner cualquier interesado. Luego dice segundo, la declaratoria de utilidad y necesidad en su caso, que sería básicamente lo que buscamos. Entonces, uno pediría que se declaren por lugar a las diligencias y en consecuencia que hay utilidad en celebrar tal negocio jurídico, que hay necesidad de celebrar ese negocio jurídico. Luego dice tercero, la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes fijando las bases de la operación. Ojo que dice fijando las bases de la operación. ¿Y qué bases de la operación van a ser esas? Las mismas que yo en mi solicitud indiqué que eran en 421 inciso 4, las bases del contrato respectivo. Por lo menos es lo que yo esperaría que pase. Yo le hago ver esas bases del contrato respectivo al juez en mi solicitud, porque espero que el juez, cuando dicte esta resolución y señale cuáles van a ser las bases del contrato, recoja las mismas que en mi solicitud. Por supuesto que el juez, protegiendo los intereses de la persona representada, podría variar en algo o en mucho esas bases del contrato respectivo, pero la idea sería tratar de que sean las que yo señalé. Luego dice cuarto, el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura, en la que comparecerá también el juez. Los pasajes conducentes del expediente, más que todo es una cuestión del juez, ya pues verá que le interesa que se transcriba en la escritura. Pero lo del notario sí es cuestión mía. Como en cualquier caso en el que yo pretendo que el juez nombre a alguien para que haga algo en el proceso, yo le tendría que proponer al juez ese notario. Sigue diciendo, tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer que se haga pública subasta fijando los términos de la misma. La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez, que era lo que hablamos hace un momento, siempre bajo la responsabilidad de todos los que hubieran intervenido en las diligencias. Y finalmente el 424, para otros casos en que se necesite la autorización judicial, se observarán las prescripciones de esta sección en lo que fueran aplicables. ¿Dudas en general de este procedimiento? ¿Sí? Yo sí, tal vez una duda en lo que son las bases del contrato respectivo. Si en las bases de este contrato que se da una compraventa de bien inmueble se estipula el precio por el cual vamos a venderlo, viene el juez y lo declara, bueno, procede a la venta y fija esas mismas bases, entonces ese bien se tiene que vender bajo el mismo precio que se estableció con anterioridad al momento de establecer las bases de la contratación, o se puede, supóngase, si la resolución dice pues que se puede vender el bien al 420,000 quetzales, por así decirlo. Al momento de vender el bien, si sube el bien, el precio del bien,
baja el precio del bien, tendría que solicitar una nueva autorización para poder realizar esa venta, o se podría hacer. No podría usted hacer la negociación en condiciones diferentes a las que le autoriza el juez. Lo que pasa es que las condiciones que le autorice el juez van a ser muy específicas o no tan específicas según el grado de avance que usted tuviera en su prenegociación, digamos, con un posible comprador. Porque si usted ya me ofreció el bien a mí y yo ya le dije que estoy dispuesto a pagarle los 420,000 quetzales que usted ponía en su ejemplo, pues incluso dentro de las pruebas que usted acompañe a su solicitud, podría acompañar una carta mía en donde yo expreso mi interés de adquirir el bien, los 420,000 quetzales que usted dispuesto a pagar para que usted tenga autorización judicial. Ahora pudiera ser, en el ejemplo que poníamos al inicio, que se necesita operar a este menor. Y usted todavía ni siquiera tiene un posible comprador, pero sabe que necesita vender el bien. Entonces usted le podría decir al juez, mire, deme autorización para vender, para buscar en el mercado un comprador. Y como base de la negociación, yo lo que le digo es que no lo voy a vender por menos de los 420,000 quetzales que dijo el valor de su valor. Ya en ese segundo caso, si usted consigue 500,000 o 600,000, pues buena suerte, pero no lo puede vender por menos de 420. Ahora en el otro ejemplo, si ya me lo había ofrecido a mí en 420,000 y eso fue lo que autorizó el juez, usted no podría variar esas bases de negociación, ni siquiera para venderlo en un precio más alto. Si hubiera necesidad de venderlo en un precio más alto, que yo nunca lo he visto en la práctica, pero a mí lo que se me ocurre que podría hacer es a este mismo juez que resolvió estas diligencias, dirigirle una solicitud indicándole esas variaciones en la situación y por lo tanto se necesita que se varíen las bases de la negociación en el sentido de que, por ejemplo, ya no van a ser 420,000 como habíamos dicho al inicio, sino va a ser medio millón. Y el juez, me imagino, le tendrá que dar intervención a la Procuraduría General de la Nación, que como es para obtener un precio mejor, seguramente no se va a oponer, y el mismo juez podría modificar su resolución. Ahora, si fuera para venderlo en un precio menor, yo sí vería bastante difícil que lo autorice. ¿Alguna otra duda? Sí. Cuando habla de la intervención de la PNN o del productor, en esos casos, el plazo, o sea, ¿se le correría audiencia a esas partes o con el productor seguimos las normas generales que tenemos en cuanto a los procedimientos de conducción voluntaria, 403 o 404 por ahí, que dice que cuando sea necesaria la audiencia de alguna parte se le notificará para que dentro del tercer día lo evacúe. 403. El primer párrafo, cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona se le notificará para que dentro del tercer día lo evacúe. Entonces, en cuanto al productor, se haría eso. Habría que notificar y tendría 3 días para pronunciarse. En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, tendríamos que hacer lo mismo que hacemos con todas las diligencias, es decir, el expediente completo se manda a la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría lo devuelve con el mercado. ¿Hay más? en este caso, en las peticiones de fondo, se tendría que prever la posibilidad de una oposición, o sea, No. como o sea, No, porque, digamos, usted presenta sus diligencias de jurisdicción voluntaria suponiendo que no va a haber oposición. Entonces, usted en la medida de lo posible acompaña sus medios de prueba que justifiquen plenamente la solicitud que usted está haciendo. Entonces la respuesta es no, en cuanto a que, por ejemplo, usted no tendría que decir en su petición que si hubiera oposición se declare sin lugar. Se supone que no va a haber. Ahora, como cuestión de estrategia, digamos, si usted ya sabe que la tía del menor, por ejemplo, ha estado en comunicación con usted y le ha dicho que no está de acuerdo con que se haga esa venta porque considera insuficiente el precio, pues entonces, como cuestión de estrategia, usted, en el caso del ejemplo, debería tratar de reforzar sus pruebas en cuanto a que el precio sí es conveniente para los intereses del menor, pero no necesariamente formular alguna petición. En principio esperaríamos que no haya. Yo, sí, otra pregunta. Tomando el ejemplo del caso del productor. Póngase, se le da audiencia al productor, el productor dice que está de acuerdo con la venta,
pero el que no va a estar de acuerdo va a ser el menor. ¿Cómo podría él oponerse cuando quien nos representa es quien está promoviendo la diligencia? En líneas generales no se puede, porque la idea es que una persona menor de edad no puede comparecer por sí misma al proceso. Precisamente por eso es que existen todos estos géneros de representantes, salvo en casos particulares, que de hecho vamos a ver uno a continuación, pero en líneas generales no se puede. Más como una cuestión extrajudicial, entre comillas, el menor podría ir a la Procuraduría General de la Nación y decir, mire, está este trámite donde están queriendo vender, donde están queriendo obtener la autorización del juez para vender un bien que es mío, y yo no quiero que se venda por estas razones, tratando de que la Procuraduría, al evacuar su audiencia o al emitir su opinión, lo haga en sentido contrario, si es que las justificaciones que está exponiendo el menor son entendidas. ¿Alguien más? Gracias. Estas son otras diligencias para suplir el consentimiento para contraer matrimonio, que en su nombre abreviado se conocen como diligencias de dispensa judicial. Estas se fundamentan en estos tres artículos que vemos por ahí del Código Civil. El artículo 83 que dice: si no puede obtenerse la autorización conjunta del padre y de la madre por ausencia, enfermedad o otro motivo, bastará la autorización de uno de los progenitores. Y si ninguno de los dos puede hacerlo, la dará el juez de primera instancia del domicilio del menor. Entonces, el primer supuesto en el que es necesario tener autorización judicial para contraer matrimonio es este: si no es posible que alguno de los padres dé la autorización para que el menor contraiga matrimonio. Luego sigue diciendo el 84: en caso de desacuerdo de los padres o de negativa de la persona llamada a otorgar la autorización, el juez puede concederla cuando los motivos en que se funde la negativa no fueran razonables. Entonces, básicamente estaríamos hablando de tres supuestos distintos. El primero, el que decía el artículo 83, no es que haya alguien que no esté de acuerdo, sino que no es posible obtener la autorización de ninguno de los dos padres. El segundo supuesto es que si el menor tiene a sus dos padres, uno esté de acuerdo en darle la autorización, el otro no. Y el tercer supuesto es que la persona o ambos padres que deberían dar la autorización la nieguen. Entonces, en cualquiera de esos casos, el consentimiento se supone mediante una autorización judicial. Básicamente, la idea es que los mayores de edad pueden contraer matrimonio simple voluntad, no necesitan de más. Bueno, por supuesto, los trámites adicionales en el caso de que sea un extranjero o alguien que haya sido casado, todo lo que ustedes saben. Pero digamos que en cuanto a consentimiento propiamente dicho, no necesitan más que su consentimiento propio cada uno de ellos. Pero los menores de edad sí necesitan autorización judicial. Para empezar, cumplen ciertos requisitos de edad, pero aún cumpliendo esos requisitos de edad, necesitan autorización de sus padres. Si los dos padres dan la autorización, magnífico. Si solo tienen un padre, pues el padre que tenga que dar la autorización, magnífico. Si están sujetos a tutela y el tutor da la autorización, magnífico. Pero si se da cualquiera de esos tres supuestos, por alguna razón no es posible obtener la autorización del que la tiene que dar, o la tienen que dar el padre y la madre y uno quiere y el otro no, o el único que podría dar la autorización, o todos los que podrían dar la autorización se oponen al matrimonio, entonces habría que acudir a estas diligencias. Luego el 94, que dice: los menores de edad que soliciten contraer matrimonio deberán comparecer acompañados de sus padres o tutores o presentar autorización escrita de ellos en forma auténtica
Todo eso son las posibilidades ordinarias, digamos, y lo que nos interesa, o judicial si procediera. Llevan las partidas de nacimiento y si esto no fuera posible, certificación de la calificación de edad. Entonces, para que el notario o la persona que vaya a autorizar el matrimonio pueda proceder, se necesita, en el caso de que sea un menor de edad el que va a contraer matrimonio, que comparezcan al acto mismo del matrimonio esos que tendrían que dar la autorización, o bien que se acompañe el documento que acredite que el juez autorizó el matrimonio. Entonces, una solicitud, igual que en todos los casos, según el artículo 425 del Código Procesal Civil y Mercantil. La norma establece, en los casos en que con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil, que son todos esos que ya vimos, puede el juez suplir el consentimiento de los ascendientes o tutores para que pueda contraer matrimonio a un menor, la solicitud de este se tramitará en forma de incidente. Entonces, aquí sí ya retomamos lo que hablábamos hace un momento aquí con Pedro, en el sentido de que este es uno de los pocos casos, tal vez el único, en el que el propio menor de edad puede comparecer por sí mismo ante el juez. No lo hace a través de un representante, precisamente porque con los que se está peleando son sus representantes, con ellos es con los que tiene el conflicto en cuanto a la autorización para contraer matrimonio. Entonces, aquí comparece el propio menor por sí mismo. Entonces, la solicitud de este se tramitará en forma de incidente con intervención del Ministerio Público y del opositor. Entonces, es un incidente común y corriente. La única particularidad es que necesariamente se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y si hay alguien que se oponga, pues el que se esté oponiendo. Entonces, como incidente que es, el trámite es el común y corriente, 2 días de audiencia, que se le dan a la Procuraduría General de la Nación y a la persona que se esté oponiendo. Y luego, como en cualquier incidente, podría pasar 2 cosas: que el incidente se refiere a cuestiones de hecho, y por lo tanto hay una apertura a prueba por 8 días. Dentro de las pruebas que debería aportarse en ese caso, especialmente hace referencia al código, a los informes. Sigue diciendo el 425, rendida la prueba, el juez previo a los informes que crea convenientes, no se da la licencia, pero habla de informes. Entonces, si hay necesidad de aportar informes, pues aquí lo veríamos. Y luego los 3 días siguientes se dictaría el auto. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, pues igual los informes que el juez crea convenientes, en los 3 días siguientes el juez dictaría el auto. Eso, yo no sé qué le pasó al proyector, pero esto está en otro color, el hecho de la posibilidad de que el incidente no se refiera a cuestiones de hecho, porque pensando en el tipo de diligencias de que se trata y cuál es el origen de las diligencias, es casi seguro que las diligencias sí se van a referir a cuestiones de hecho. Es decir, nos vamos a tener que establecer si a lo mejor el motivo que estaba invocando el padre para negar la autorización para contraer un matrimonio era la conducta desordenada del probable contrayente. Entonces vamos a tener que establecer mediante pruebas si es que de verdad tiene una conducta desordenada o no la tiene, o etcétera, lo que sea que exprese esta persona como fundamento para oponerse a que el menor contraiga matrimonio. Igual que en todos los casos, una posibilidad de apelación. Entonces, en cuanto a lo que va a resolver el juez de fondo aquí, dice en el segundo párrafo del 425, rendida la prueba, el juez previo los informes que crea convenientes, concederá o negará la licencia. La resolución es apelable. Si antes de otorgar la licencia prestaran su consentimiento el padre, la madre, los abuelos o el tutor, en su caso del que la haya pedido, se sobreseerá el expediente. Y curioso el hecho de que el Código Procesal Civil y Mercantil haga referencia a la posibilidad de que el consentimiento lo den los abuelos. El Código Civil no habla de que el consentimiento lo den los abuelos en la parte ordinaria, digamos, cuando no hemos tenido necesidad de solicitar las diligencias. Dice que el consentimiento lo darán el padre o la madre, o si estuviera bajo tutela el tutor, pero se acabó. Entonces, esto del consentimiento por los
los abuelos, lo tiene por ahí el Código Procesal Civil y Mercantil, pero como que no tendría mucha aplicación porque no serían personas facultadas para este tipo de consentimiento. Y eso son estas diligencias. Es una cosa bastante sencilla que de hecho en la práctica no ocurre con mucha frecuencia. ¿Dudas? Sí, en cuanto al consentimiento, solo con que lo dé el padre, sin el consentimiento de la madre, ya bastaría para que se sea el... Lo que pasa es que depende de cuál haya sido el origen de las diligencias y cuál sea como la postura que tiene la madre en el caso de su ejemplo para esta situación, porque a lo mejor el origen de todo es que la madre sí daba su consentimiento y el padre no. Entonces este menor de edad con el que tiene el conflicto es solo con el padre. Con el padre de su consentimiento pues se acabó porque el consentimiento de la madre ya lo teníamos. Ahora, pudiera ser también que el menor solo tenga padre porque la madre ya falleció. O pudiera ser los casos que hablaba al inicio del Código Civil, en los que bastaba el consentimiento de uno de los dos porque el otro, si bien no daba su consentimiento, tampoco se oponía. Que decía, si no puede obtenerse, el 83, si no puede obtenerse la autorización conjunta del padre y de la madre por ausencia, enfermedad o otro motivo, bastará la autorización de uno de los progenitores. Porque en ese supuesto, el otro no se opone, es simplemente que no la puede dar, porque a lo mejor está en el hospital y no lo vamos a ir a molestar con ese tema, o qué sé yo. Entonces, supongamos que la madre está hospitalizada, entonces la madre no puede dar su consentimiento. Bastaría con el consentimiento del padre, pero el menor de edad o el menor de edad le pide permiso al padre y el padre niega su autorización y se inicia las diligencias. Y ya iniciadas las diligencias, el padre, que era el único que estaba en condiciones de decir sí o no, dice, claro, doy el consentimiento y se acabó. Entonces eso es el expediente. Ahora, si la oposición fuera de ambos, entonces no bastaría el consentimiento de uno de los dos para sobreseer el expediente, tendrían que dar los dos. ¿Sí? Yo tenía una duda que, por ejemplo, la persona que quiere contraer matrimonio utiliza solo la resolución del juez o dicta licencia. ¿A qué se refiere con licencia? A la autorización, el auto en el juez dice declara como garras de diligencias, en consecuencia autoriza al menor de edad de fulano tal para que contraiga con la matrimonial. La audiencia acá es común a las partes, o sea, la pequeña y la... Son 2 días de audiencia, no necesariamente comunes. Entonces, sobre todo considerando el tema, yo la verdad, como les digo, estas diligencias son muy poco frecuentes, yo jamás he visto uno, pero no sé si aquí, por ser el procedimiento de los incidentes, varía en algo lo que pasa siempre con los procedimientos de corrupción voluntaria, como les digo, porque la ley dice se le va a dar audiencia y hay que notificarle, y lo que hacen es mandarle el expediente. No sé si aquí igual le mandan el expediente o en este caso en particular si únicamente le notifican. Pero sea como sea, aún suponiendo que el juez solo le notifica, digamos que yo soy el padre que está negando el consentimiento, me podría notificar a mí un día y una semana después se lo puedo poner, no hay problema. Ya mi audiencia se vence 2 días después de que me notificaron un día, igual 2 días después. Solo para ver si entendí. O sea, que esta es solo una autorización, o sea, esta resolución va a ser autorización para que ellos la presenten ante el notario que los va a casar. Esta resolución que emite el juez tiene algún tiempo de vigencia, por así decirlo. O sea, lo puedo pedir hoy y casarme entre 2 años. Si las condiciones de edad le dieran, sí, muy probablemente dentro de 2 años, salvo los casos especiales que establece el código, muy probablemente dentro de 2 años ya llegó a la mayoría de edad, pero si hubiera 17, para llegar así podría utilizar. Sí. ¿Nada más? Las 16 es con autorización, Con ¿verdad? autorización. Sí, las 14. Sí, o sea, lo que pasa es que hay, digamos, como diversas situaciones. Los mayores de edad, que quieren, no necesitan, que tienen, pero la cosa es que no necesitan más que su propio consentimiento para contraer el matrimonio. Los menores de edad, hay una cuestión de género ahí. El varón mayor de 16 años y la mujer mayor de 14 años puede contraer matrimonio, pero con autorización de sus padres o de su tutor. Y luego está
la tercera situación de que si la mujer ya está en estado de gestación, se reduce, creo que la mujer hasta 12 y el varón hasta 14, entonces esa edad no la tengo de memoria, pero se reduce un poco el límite de edad, pero siempre con los padres o el tutor o la supervisión. ¿Vemos dudas? Veamos si todavía vemos algo de divorcio, creo que no da tiempo de hablar completo. ¿Sí? El hecho de que digamos la mujer esté embarazada, bueno, sí podría ser como un motivo para que pues, o sea, que esté más a favor de autorizar el matrimonio o... Dependería del juez, pero yo creería que no. O sea, si yo fuera el juez en ese caso, yo no lo vería como un motivo para estar más o menos proclive a dar la autorización. Por eso es que dentro de los requisitos que establece la ley de tribunales de familia para ser juez de familia está el que sean padres de familia. Porque como tienen que resolver este tipo de situaciones, se supone que la experiencia misma de vida que ellos tienen los puede aconsejar un poco mejor. Pues para todo hay diferentes tipos de mentalidades y creencias que uno pudiera tener en cuanto a un tema, pero si digamos yo fuera el juez de familia que tuviera que resolver ese caso, yo no vería por qué que la niña en este caso esté en estado de gestación debería motivarme a mí más a conceder la autorización. A lo mejor la oposición del padre es, mire, lo que pasa es que este joven con el que esta niña se quiere casar es un delincuente, ha ingresado a la cárcel no sé cuántas veces. Entonces, en ese caso, si me dicen, si la niña comparece a solicitarme la autorización y me dice, mire, yo quiero casarme porque estoy embarazada, pues tal vez luego de ver los argumentos, de analizar los argumentos de oposición del padre, por supuesto, se los acredito, más que inclinarme por dar la autorización, me inclinaría por no dar, porque espera que cumpla los 18 años, y seguro quiere cometer el error que lo cometa ella, por no ser partícipe de la situación en ese caso. Sí, ¿sabe que la oposición que pueden presentar los padres es así amplia y puede ser por cualquier motivo que... Puede ser cualquier motivo. De hecho, digamos, usted es el padre y llega su hija y le dice, me quiero casar con Pedrito, y usted le dice, no quiero que te cases con Pedrito porque me cae mal, y se acabó, y usted niega la autorización simplemente porque Pedrito le cae mal. Por eso es que la ley dice, si se le presenta la solicitud y el juez da la autorización si considera que no son razonables las razones por las cuales se opone. Usted se puede oponer por lo que usted quiera, pero para que el juez determine si da o no la autorización, tiene que analizar qué tan razonable es lo que usted está planteando. Simplemente porque Pedrito le cae mal, probablemente el juez va a dar la autorización. Ahora, si fuera un caso como el que exponía yo, pues hay más probabilidad de que la niegue. Licenciado, ¿dónde está lo que dijo de 12 años si la mujer está en estado de gestación? Si me dan un par de minutos. Yo estoy buscando el 81 está el de 16, Es el 89, inciso segundo. No podrá ser autorizado el matrimonio, segundo, del varón menor de 16 años o de la mujer menor de 14 años cumplidos, salvo que antes de esa edad hubiera concebido la mujer y presten su consentimiento a las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela, pero no le pone otro límite, segundo el correo. Bueno, entonces platiquemos del divorcio. Entonces tenemos por aquí un par de normas en las cuales empezamos a fundamentarnos para tramitar estas diligencias. Y lo primero que encontramos es un plazo
que está en estos dos artículos, exactamente el mismo plazo. Tiene que haber transcurrido por lo menos un año desde la celebración del matrimonio. El artículo 426 del Código dice: el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal siempre que hubiera transcurrido más de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Y el 154 del Código Civil dice más o menos lo mismo. La separación de personas, así como el divorcio, podrá declararse primero por mutuo acuerdo de los cónyuges y segundo por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año contado desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Entonces tenemos en principio dos posibilidades para que pueda llegar a declararse el divorcio. Una posibilidad es que ambos cónyuges estén de acuerdo. Si ese es el caso, se siguen estas diligencias de jurisdicción voluntaria de las que vamos a platicar, y el primer requisito que encontramos ahí es que haya transcurrido más de un año desde la celebración del matrimonio. Básicamente la idea que está detrás de esto en el código es tratar de proteger, entre comillas, la institución del matrimonio como base de la familia, y entonces tratar de evitar que los cónyuges a la primera pelea que tengan una semana después de casados decidan divorciarse, que tengan por lo menos ese tiempo para pensar las cosas. Pues no necesariamente forzar la permanencia del matrimonio protege a la familia, pero eso ya será otro tema. El hecho es que pues eso es lo que supuestamente busca el código en este caso. Entonces, esa primera posibilidad es ambos cónyuges están de acuerdo. Tiene que haber transcurrido por lo menos un año desde la celebración del matrimonio y vamos. La otra posibilidad es que solo uno de los cónyuges se quiera divorciar, y en ese caso no basta su simple voluntad, ni basta, como ocurre en otros países, presenta una solicitud de divorcio porque tenemos incompatibilidad de caracteres y entonces quiero que se decrete el divorcio. Siempre es necesaria una causal. Entonces, en ese caso se tramitará un juicio ordinario, que no vamos a hablar porque por aquí son diligencias de protección voluntaria. Lo que es importante tener en cuenta es que en ese caso, cuando solo uno de los cónyuges quiere el divorcio, necesitamos de una causal, una de las que establece el artículo 155 del Código Civil. No hay más, no es simplemente porque yo quiero, no es la señora porque el señor ronca mucho, que ya se quedó pelón, no se puede. O sea, si no encuadra dentro de algunas de las causales del artículo 155, no tenemos el consentimiento de las dos personas, tendrá que seguir casados para eterna memoria, como quieran. Ese tema de las causales de divorcio es importante, aunque no es materia de lo que estamos viendo aquí, porque como decíamos, aquí vamos a hablar únicamente del divorcio por mutuo consentimiento. Es importante tal vez porque a ustedes todavía podrían estar afectados por una mala información que circuló hace un par de años cuando hubo una reforma del Código Civil. Me imagino que todavía de algo ya ustedes en sus primeros años de la universidad, de cuando salía y hablaban de un divorcio expreso, de un divorcio sin causal. Al final de cuentas, eso lo que fue una iniciativa de reforma al Código Civil mal hecha, que terminó en una reforma al Código Civil peor hecha. Es una malísima reforma al Código Civil que al final de cuentas no produjo ni la posibilidad de un divorcio expreso, es decir, de un divorcio que se tramitara más rápido de lo que teníamos, y mucho menos la posibilidad de un divorcio sin causal. Eso no existe. Lo que seguimos teniendo es esta norma del Código Civil que acabamos de tener. El divorcio se puede declarar de una de dos formas: por causal determinada, la solicitud de uno de los cónyuges, o por mutuo consentimiento de ambos. No hay una tercera opción, ni quedó establecido dentro de las causales para obtener el divorcio
la voluntad de uno solo de los cónyuges. Las causales del artículo 155 siguen siendo exactamente las mismas. Tal vez si tuviéramos tiempo más adelante en el curso podríamos analizar el decreto solo para que vean por qué les digo que es una reforma mal hecha, puedo decir. Vamos a ver por acá. El artículo 156. Después de que el artículo 155 se hace la enumeración de las causales de divorcio, dice en 155 son causas comunes para obtener la separación o el divorcio. Cuarto, la separación o abandono voluntario de la casa conyugal por la ausencia inmotivada de un año. Eso no se reformó, desde toda la vida ha estado en esa forma. Pero luego el 156 dice, se presume voluntario el abandono e inmotivada la ausencia a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior. Y con la reforma lo que hicieron fue agregarle esta otra parte. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. ¿Eso qué quiere decir? Que lejos de proteger a la familia, ahora lo que es una total aberración jurídica, porque digamos, antes de la reforma, ¿qué pasaba? Resulta que yo me quiero divorciar y hablo con mi esposa y le digo divorciémonos, me dice no vamos a tener un divorcio por mutuo consentimiento, necesito una causal de divorcio. Tampoco tengo una causal de divorcio que ideológicamente esté bien o mal, podrá ser lo que ustedes quieran, pero el hecho es que bajo esas circunstancias teníamos que permanecer casados, no había un divorcio. Luego, con esta reforma, a mí me da la solución la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abandono mi hogar conyugal, permanezco en esa situación durante un año, y luego, basado en mi abandono del hogar conyugal, yo demando el divorcio de mi esposa. Total aberración jurídica. Como esa, hay 2 o 3 más en el mismo decreto, pero no hubo, como decíamos, la posibilidad de un divorcio sin causal. En otros países donde sí está bien regulada la cuestión, lo que se hace es que yo sí puedo demandar el divorcio sin tener una causal, simplemente ya pues el ánimo de convivencia que me motivó en su momento a casarme ya no lo tengo, quiero el divorcio, y entonces el juez interviene para verificar que estén protegidos los aspectos de los que vamos a ver aquí, quién va a cuidar a los hijos, su pensión alimenticia, quién va a garantizarnos, etc. Pero basta la voluntad de uno de los cónyuges para obtener el divorcio y dar esos aspectos de pues, y aquí, lejos de hacer eso, hicieron esta otra cosa de la que platicamos. Pero concentrémonos en este momento en estas diligencias voluntarias. Igual que en cualquier otro caso de procedimientos de disposición voluntaria, esto inicia en virtud de una solicitud, solo que esta es una solicitud que tiene muchas particularidades si la comparamos con las otras que hemos visto. Para empezar, habla de al presentar esta solicitud, es una solicitud que debe presentarse conjuntamente. O sea, no es una solicitud que uno de los cónyuges presente y luego se vaya produciendo el otro. Entonces ya supimos que era un consentimiento, sino es una solicitud que se debe presentar conjuntamente. Luego, la ley establece más adelante, vamos a ver que lo del trámite va a haber una junta conciliatoria. Y la ley establece que a esa junta conciliatoria las partes deben ser auxiliadas por un diferente abogado. No lo dice específicamente referido a la solicitud inicial, pero siempre la solicitud inicial se presenta auxiliada por diferente abogado para cada uno de los cónyuges. Entonces, tenemos que cumplir con los requisitos de toda primera solicitud. Digamos, diría un fulanito de tal, todos sus datos de identificación personal, menganita de tal, todos sus datos de identificación personal. Y entonces en la parte de la dirección y procuración diríamos, yo fulano de tal, comparezco a la dirección de procuración del abogado tal, y yo mengano, comparezco a la dirección de procuración del abogado tal. Aunque la ley no lo dice tampoco en cuanto al lugar para recibir notificaciones, es recomendable que igual sea un diferente lugar para recibir notificaciones. Sobre todo pensando que en el camino cualquiera de los dos cónyuges se podría
arrepentir de otorgar su consentimiento para estas diligencias tributarias de divorcio. Y si no tiene su propio lugar para hacer notificaciones, se lo pone en casetera. Entonces siempre es recomendable también que cada uno tenga su propio lugar para recibir notificaciones. Luego el artículo 426 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que el divorcio o la separación por mutuo consentimiento podrán pedirse ante el juez del domicilio conyugal si requiere transcurrir más de un año contado del matrimonio. Con la solicitud deberán presentarse los documentos siguientes. Entonces es importante siempre tener en cuenta este requisito. Ojo que estos requisitos de la primera solicitud son requisitos independientes de qué edad tengan los hijos y de cuál sea el régimen económico al que se asociaron los cónyuges. Muchas veces se incurre en el error de pensar, bueno, como los hijos ya son mayores de edad, no acompañan certificaciones de sus partidas de nacimiento, por ejemplo. El requisito no hace esa distinción. Entonces dice, primero certificaciones de la partida de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos procurados por ambos y de las partidas de defunción de los hijos que hubieran fallecido. Siempre, muy importante, si son mayores o menores de edad, hay que acompañar todo esto. Segundo, las capitulaciones matrimoniales si se hubiesen celebrado. Y tercero, este tercero lo plantea el código como un documento que debe acompañarse a la solicitud, que en realidad está mal regulado, porque no es un documento el que debe acompañarse, sino que dentro del memorial, en el apartado de hechos, yo tengo que hacer referencia a esto que dice en el inciso tercero, relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y como les decía, ese es un requisito que aplica independientemente de cuál sea el régimen económico que adoptamos. Entonces, yo podría decir, durante el matrimonio adquirimos estos bienes y son esta lista de 20 bienes, que al final podría ser que no importe porque nos casamos bajo el régimen de separación absoluta. Pero lo que la norma me exige como requisito no es cuáles son los bienes de la comunidad, sino cuáles son los bienes adquiridos durante el matrimonio. De todos modos, el requisito aplica independientemente del régimen económico pactado. Entonces el juez emite una resolución en la que le da trámite a las diligencias y ordena todo este montón de cosas. Dice el artículo 427, al dar recurso a la solicitud, el juez podrá decretar la suspensión de la vida en común, que es lo que vemos por ahí en primer lugar, y determinará provisionalmente quién de los cónyuges será a cargo de los hijos, que es lo que viene a continuación, y cuál será la pensión alimenticia que a estos corresponda, que también lo vemos por ahí, así como la que deba prestar el marido a la mujer, que está por ahí si fuera el caso. También podrá dictar todas las medidas que estimen convenientes para la adecuada protección de los hijos y de la mujer. Igual, los menores de 10 años sin distinción de sexo y las hijas de toda edad quedarán durante la tramitación del divorcio o de la separación por el cuidado de la madre, y los hijos varones mayores de 10 años al cuidado del padre. Sin embargo, si el concepto del juez tuviera motivos fundados, podrá confiarlos al cuidado del otro cónyuge o de una tercera persona. Los jueces determinarán igualmente el modo y la forma en que los padres puedan relacionarse con los hijos cuando se encuentren en su poder. Estas últimas cosas, digamos, las medidas de protección de los hijos, para protección de los hijos y de la mujer, las relaciones entre padres e hijos, y a quién de los cónyuges le van a quedar confiados los hijos, normalmente en diligencias de divorcio por mutuo consentimiento no deberían dar mucho problema, y normalmente el juez ni siquiera tiene necesidad de dictar disposiciones a ese respecto, porque se supone que si ya ambos cónyuges estamos de acuerdo en divorciarnos, ya nos pusimos de acuerdo también sobre todos esos aspectos. Entonces, pues ya dispusimos, por ejemplo, que los hijos van a quedar con la señora o que van a quedar con el señor, o no va a haber necesidad de medidas para protección de los hijos, porque no van a haber expuestas en el planteamiento del caso alguna circunstancia que evidenciar esa necesidad. Pero recuérdense que son diligencias de divorcio por mutuo consentimiento. Las únicas que requieren causal para promoverse son cuando uno solo de los cónyuges lo pretende, y es juicio ordinario. En este caso no se invoca una causal, aunque al final de cuentas se decidieron los cónyuges que se iban a divorciar porque el señor tenía hábitos de embriaguez. No exponemos eso dentro de los hechos de la solicitud,
porque la idea aquí es que los cónyuges no se hacen invocación alguna, no invocan alguna causal. No tendría los elementos como para decir aquí hay necesidad de que protejamos a los hijos o protejamos a la señora porque no se le exponen este tipo de intimidades. Luego, hay necesidad de señalar una junta conciliatoria, que es lo último que vemos aquí en esta. ¿Sí? Claro, o sea, sí se tiene que mencionar la causal, pero usted no expone. No, usted no invoca una causal. En este caso, no importa por qué usted se quiso divorciar, aunque como cuestión de hecho fuera una de las situaciones que menciona el artículo 155 del Código Civil, usted en esa primera solicitud no lo menciona. Usted simplemente dice, hemos decidido poner fin a nuestra vida en común y por lo tanto comparecemos ante usted a plantear la defensa del voluntario de divorcio. Entonces, ahí en esa última parte de la resolución decíamos, dice señalamiento de junta conciliatoria. Desde la primera resolución, el juez tiene que señalar una junta conciliatoria, según el artículo 428. El juez citará a las partes a una junta conciliatoria, señalando de hora para que se verifique dentro del término de 8 días. No necesariamente se cumple eso, pero supuestamente debería ser dentro de los 8 días siguientes de esta resolución que emite el juez. Las partes deberán comparecer personalmente auxiliadas por diferentes abogados, esto es lo que les decía al inicio. El requisito, como requisito legal, lo plantea el código para la comparecencia a la junta conciliatoria, pero siempre se hace que la solicitud, desde la misma solicitud, va auxiliada por diferente abogado. Yo de hecho me atrevería a pensar que si uno presentara unas diligencias voluntarias de divorcio en las cuales el mismo abogado auxilia a los dos cónyuges, pues no les daría trámite. Como les digo, legalmente el requisito se estableció solo para la junta conciliatoria. Luego dice, previa ratificación de la solicitud, el juez les hará las reflexiones convenientes a fin de que continúen la vida conyugal, tratando de convencernos de que no continúen con las diligencias de divorcio. Si aquellos se avinían, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Hasta ahí llegó el expediente. Y así después, otra vez se ponen de acuerdo con que se quieren divorciar, tendrán que iniciar diligencias nuevas. Desde este expediente hasta ahí llegaría. Únicamente el cónyuge que esté fuera de la República podrá constituir apoderado para este acto. Y en ningún caso pueden los cónyuges designar apoderado a una misma persona para ejecutar estas diligencias. Entonces, vemos por ahí que supuestamente dentro de los 8 días debería celebrarse esa junta conciliatoria. No necesariamente es así, lo más probable es que no sea así. Tendremos que ver cómo está la agenda del tribunal para poder señalar la audiencia, pero igual no importa, se celebra un mes, 2 meses, 3 meses después, no importa, más que la pérdida de tiempo. La posibilidad de sobreseimiento, si es que deciden continuar su vida en común. Y luego vamos acá con esta cuestión que en la ley está regulada de una forma bien rara. El artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: si no hubiere conciliación, en la misma junta o con posterioridad se presentará al juez un proyecto de convenio en el que conste en su caso los puntos siguientes. Y están ahí los 4 puntos de los que vamos a hablar. Pero dice, si no hubiere conciliación en la misma junta o después, está planteado según la ley, es algo que debería ser hasta ese momento. Digamos, las partes no se pusieron de acuerdo, bueno, aquí está nuestro proyecto de convenio o en cualquier momento posterior. Luego el Código Civil solo menciona que debe presentarse el proyecto de convenio, pero no dice cuándo. Dice, si la separación o el divorcio se solicitan en mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes, buscando unos 4 puntos. No dice cuándo. Entonces, legalmente entenderíamos que debemos presentarnos a los requisitos del Procesal Civil y Mercantil en la misma junta conciliatoria o después. Ahora, pónganme atención en eso que les voy a decir. Nunca funciona de esa forma. Nunca se hace en ese momento. Y por eso es que incluso en las copias que les di, si ven, aparece una línea ahí en color rojo. ¿Por qué? Eso siempre se hace en la solicitud. Si no lo presentan en la solicitud, el juez no le va a dar trámite. Que no existiría un fundamento para hacerlo de esa forma. Como digo, lo que ordena la norma jurídica es que se presente el proyecto de convenio en la misma junta conciliatoria o después, pero siempre se presenta en la solicitud. Si no lo presenta en la solicitud, el juez no le va a dar trámite. ¿Sí? O sea que digamos, como se debe incorporar a la
Entonces, posterior a la junta conciliatoria y que prosiguiera el divorcio, quien entraría a conocer únicamente sería entonces el juez de este proyecto, sí, asumiendo de que están de acuerdo las partes. O sea, en realidad en la práctica lo que usted hace saliendo de la junta conciliatoria, digamos, si uno quiere que su expediente avance, usted a la junta conciliatoria llega con un memorial ya hecho, en donde no presenta un proyecto de convenio, porque ese ya lo presentó con su primera solicitud. En su memorial, usted lo que lleva es un memorialito simple pidiéndole al juez que en virtud de que ya se celebró la junta conciliatoria y que no hubo acuerdo entre las partes en continuar la vida en común, que el juez apruebe ese proyecto de convenio. Entonces el juez deberá dictar un auto aprobándolo y seguimos adelante. Pero ese es el contenido de su memorial, no el proyecto de convenio. O sea, al final de cuentas, sí tiene una razón de ser muy lógica que esto opere en la práctica. Al final de cuentas, lo que pasa es que en el Código Procesal Civil está más regulado, porque en el Código dice, usted presenta su solicitud y que al presentar su solicitud solo acompañe certificación de matrimonio, de las partidas de nacimiento de los hijos, diga cuál es el régimen económico, acompañe las capitulaciones matrimoniales, diga que bienes adquirir, y aunque no lo dice expresamente, pues y ya después vemos si se ponen de acuerdo en todo lo demás. Y entonces, según el Código Procesal Civil y Mercantil, hasta aquí presentaría usted su proyecto de convenio. Pero no tiene sentido, porque en realidad muchas veces, la mayoría de veces, la discusión entre las partes no está si se quieren divorciar o no. Normalmente, si el señor se quiere divorciar, la señora está también en la misma situación que ella no lo aguanta, o la inversa. Los verdaderos problemas se dan muchas veces en cuanto a la pensión, a quién van a quedar los hijos. Muchas veces los problemas se dan en cuanto a la distribución de bienes. Y como vamos a ver aquí, en todas las diligencias de divorcio ni siquiera tocamos cómo queda la distribución de bienes. Eso es otro tema. Pero por lo menos esos 4 aspectos sobre los que trata el proyecto de convenio, si no nos hemos puesto de acuerdo en esos 4 aspectos, en realidad no estamos de acuerdo en divorciar. Entonces, ese será seguramente el fundamento lógico que existe detrás de que el Código de Familia siempre exija que en la solicitud se presente el proyecto de convenio. Como le digo, si usted no lo presenta en la solicitud, el juez se lo puede jurar que no le da trámite. Pues muy probablemente lo que va a hacer es emitir una resolución que diga, previo a darle trámite a la solicitud, que presente el proyecto de convenio en las formas que establecen los artículos tales y tales. Entonces usted lo que hace es que en un apartado de su memorial, digamos, en los hechos narra que contrajimos matrimonio, que hemos decidido divorciarnos, que los hijos, que los bienes y todo lo demás. Entonces, cuando termina de narrar todo eso, dice, por todo lo anterior, sometemos a consideración del señor juez el siguiente proyecto de convenio. Entonces, vamos con los 4 apartados de los que vamos a hablar y ahí está los requisitos. Ya después, si en el camino, por ejemplo, resulta que se había puesto de acuerdo en una pensión de 5,000 quetzales al mes para la señora, y la señora dice, pues ya no quiero 5,000, quiero 8,000, y el señor no se los quiere dar, pues la señora perfectamente podría desistir de su participación en las diligencias y se acabó, pues ya no hay divorcio por mutuo consentimiento, que busca el señor una persona. Y digamos, retomando el punto del memorial que usted explica, siempre es así, o sea, siempre se tiene que presentar ese memorial, o podría ser una petición de trámite, solicitar que se... Son las dos cosas. O sea, se recalca el memorial. Usted en su solicitud inicial va pidiendo que se tome nota de la elección de procuración, de las certificaciones que se emitan personalmente a las diligencias, que se señale para la junta conciliatoria, que se tenga por, bueno, antes de eso, que se tenga por presentar el proyecto de convenio, que se señale para la junta conciliatoria, y luego ya pide que si en la junta conciliatoria no hubiera reunimiento entre las partes en donde no la común, se apruebe el proyecto de convenio. Pero de todos modos después va a tener que presentar su memorial. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay unas dudas? Lo que nos correspondería sería ver el contenido del proyecto de convenio, porque no quisiera verlo a la carrera, entonces lo vamos a dejar pendiente.